Todos me culparon por su desaparición, pero nadie sabía la amenaza oscura que le hizo su hermano. Todos me culparon por su desaparición en cuanto revelé mi embarazo, pero nadie conocía el ultimátum aterrador de su propio hermano que lo obligó a elegir el exilio antes que la exposición. Mi nombre es María y tenía 23 años, aquel verano en que todo mi mundo se derrumbó a mi alrededor. Todo comenzó como cualquier historia de amor común en un pequeño pueblo costero de California. Acababa de terminar mi turno en la cafetería local cuando conocí a Javier. Él tenía 25 años. Era alto, con ojos castaños cálidos que parecían cargar con el peso del mundo y al mismo tiempo prometer algo mejor. Su familia era dueña de la constructora más grande del condado, y él se movía con la seguridad callada de quien nunca había carecido realmente de nada. Nos enamoramos despacio al principio en paseos nocturnos por el muelle, cafés compartidos que se alargaban hasta el amanecer, momentos robados en los que el resto del mundo simplemente desaparecía. Durante 2 años, construimos algo verdadero. Javier hablaba del futuro con genuina ilusión de la casa que diseñaríamos juntos, de la vida que crearíamos lejos de la sombra de las expectativas de su familia. Su hermano Mayo, R. Rafael, el heredero implacable del imperio familiar, siempre nos observaba con fría desaprobación, pero Javier me protegía de lo peor. Me contaba historias de su infancia bajo el puño de hierro de su padre, de cómo Rafael había aprendido muy pronto a manipular y controlar. Nunca insistí demasiado. El amor tiene la costumbre de suavizar las señales de alerta. Luego, llegó el día que lo cambió todo. Estaba sentada al borde de la bañera de nuestro pequeño apartamento compartido, mirando 2 líneas rosadas en un palito de plástico, con el corazón latiendo a partes iguales de terror y alegría. Cuando se lo conté a Javier esa noche, su rostro se iluminó de una forma que nunca había visto. Me abrazó fuerte, me susurró promesas de ser el padre que él nunca tuvo, y, durante una noche perfecta, planeamos nombres, colores para la habitación del bebé y el tipo de padres que queríamos ser. A la mañana siguiente me besó antes de ir a la oficina, como siempre. Para la noche, ya no estaba. Su coche quedó vacío en la entrada. Su teléfono iba directo al buzón. La ropa seguía colgada en el armario, pero su pasaporte y una mochila habían desaparecido. Llamé a todo el mundo, a amigos, compañeros de trabajo, incluso a la policía. Tomaron el reporte, pero ofrecieron poca esperanza. Los hombres adultos desaparecen por voluntad propia todo el tiempo, dijeron. Entonces empezó la verdadera pesadilla. La familia de Javier cayó sobre mí como lobos. Su madre, una mujer a la que alguna vez creí que le caía bien, me miró con desprecio absoluto y me acusó de haber atrapado a su hijo con un embarazo falso. An Rafael fue peor. Se paró en el vestíbulo de mármol de la mansión familiar y declaró ante quien quisiera escuchar que yo no había sido más que una distracción cazafortunas, que Javier, por fin, había visto la verdad y había huido antes de que yo lo arruinara. Se negaron a pronunciar mi nombre. Difundieron rumores por toda la comunidad cerrada en susurros de que le había sido infiel, de que el bebé ni siquiera era suyo, de que lo había ahuyentado con mis exigencias. Amigos que creía míos dejaron de contestar mis llamadas. Mi propia madre me rogó que considerara dar al niño en adopción. El peso de su culpa colectiva me aplastaba hasta el punto de que respirar se sentía un lujo. Di a luz sola en un hospital del condado una noche de octubre lluviosa. Mi hijo Mateo llegó al mundo gritando, con los puñitos cerrados, y en ese instante hice un voto silencioso. No importaba lo que dijeran, no importaba cuántas puertas me cerraran en la cara, criaría a mi hijo con todo el amor que Javier y yo alguna vez habíamos compartido. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba turnos dobles en la cafetería, mientras mi madre cuidaba a Mateo durante el día. Vivíamos en un apartamento de una habitación donde las paredes eran delgadas y la calefacción apenas funcionaba. Cada hito, sus primeros pasos, su primera palabra, su primer cumpleaños, llevaba el dolor de la ausencia de Javier. Guardaba una pequeña foto nuestra en mi cartera, la tomada en el muelle la noche en que me dijo que me amaba. La miraba en las noches más duras, preguntándome qué había hecho para merecer este borrado. La culpa
nunca se desvaneció. En el supermercado, antiguos amigos cambiaban de pasillo para evitarme. En las reuniones de padres y maestros, otras madres cuchicheaban a mis espaldas. Rafael incluso tuvo la desfachatez de enviarme un abogado una vez, ofreciéndome una miserable suma de dinero si firmaba papeles admitiendo que el niño no era de Javier. Rompí los documentos y se los devolví en pedazos. Los años pasaron lentamente. Mateo cumplió 4. Luego, 5. Empezó a preguntar por su padre de esa forma inocente en que lo hacen los niños, y cada pregunta me abría otra herida en el corazón. Solo le decía que su papá había tenido que irse por un tiempo, que a veces los adultos deben tomar decisiones difíciles. Por dentro, las preguntas sin respuesta se pudrían. ¿Por qué Javier se fue sin decir ni una palabra? ¿Por qué su familia se volvió tan cruel? ¿Y por qué la policía cerró el caso tan rápido? ¿Como si alguien hubiera movido hilos desde arriba? Tenía 28 años cuando apareció la primera grieta en el muro de silencio. Un antiguo empleado de la empresa familiar, un hombre mayor llamado Luis, que se había jubilado años atrás, apareció en mi cafetería un martes por la tarde tranquilo. Miraba por encima del hombro todo el tiempo mientras pedía su café y luego deslizó un papel doblado sobre el mostrador con manos temblorosas. Era una sola línea escrita a máquina en letras en CNC. ¿Quieres la verdad sobre por qué se fue? Revisa la vieja unidad de almacenamiento en Harbor Road en unidad 47. La clave es la fecha de nacimiento de Mateo. Luis se fue antes de que pudiera hacerle una sola pregunta. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me quedé en la oscuridad mirando ese papel hasta que las letras se volvieron borrosas. Algo dentro de mí cambió. Los años de dolor y vergüenza se habían endurecido en determinación. Había pasado media década cargando el peso de las acusaciones de todos los demás. Ahora quería respuestas, sin importar cuán feas fueran. A la mañana siguiente, conduje hasta el almacén en las afueras del pueblo, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. La puerta metálica de la unidad 47 crujió al abrirse bajo mis manos, revelando pilas de cajas polvorientas etiquetadas con la letra inconfundible de Javier. No tenía idea de que dentro de una de esas cajas me esperaba una verdad más oscura que cualquier rumor que su familia hubiera difundido jamás. Una verdad que por fin explicaría por qué el hombre que amaba había desaparecido sin dejar rastro y por qué su hermano había trabajado tan duro para mantenerme callada. La unidad de almacenamiento olía a cartón húmedo y tiempo olvidado. Revisé las cajas metódicamente, con el haz de mi linterna cortando la capa de polvo acumulada durante años. Ropa vieja, libros de texto del colegio comunitario al que ambos asistimos. Una caja de zapatos llena de entradas de conciertos a los que habíamos conducido horas para ver. Cada objeto traía una nueva ola de recuerdos que amenazaba con hundirme. Entonces, al fondo, escondido bajo un fondo falso en un viejo archivador, lo encontré aún sobre grueso de manila sellado con cinta amarillenta y etiquetado simplemente para María, Solos y Buschas. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Reportes policiales de 5 años antes de conocernos, mucho antes de que Javier y yo siquiera nos cruzáramos. Un atropello y fuga en la Pacific Coast Highway. Una joven de 21 años, llamada Elena Ramírez, había sido arrollada y asesinada mientras caminaba de regreso de su turno nocturno en el hospital. El caso se había enfriado casi de inmediato. Los testigos describieron un sedán de lujo oscuro que se dio a la fuga, pero sin placas, sin arresto. Junto a los reportes había estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias masivas de la empresa familiar a cuentas privadas justo después del accidente. Y luego, la pieza final, una memoria USB. Conduje directo a casa, con las manos temblando en el volante, y la conecté a mi computadora mientras Mateo dormía en la habitación de al lado. El video que se reprodujo mostraba a Rafael sentado en el estudio familiar, el rostro iluminado por una lámpara de escritorio, hablando directamente a la cámara. Lo explicó todo con una calma escalofriante. Javier había estado al volante esa noche, borracho después de una celebración familiar. Presa del pánico y huyendo de la escena, Rafael había llegado minutos después. Ayudó a esconder el coche en un garage remoto, proporcionó una coartada falsa
y usó los recursos de la empresa para enterrar cualquier rastro de evidencia. Pero Rafael había guardado pruebas, imágenes de la cámara del tablero, muestras de sangre, todo como seguro, según él. Luego vino la parte que me destrozó. 6 meses antes de mi embarazo, Rafael había confrontado a Javier con un ultimátum. La empresa familiar estaba en problemas. Rafael quería el control total. Exigió que Javier se retirara permanentemente, firmara la cesión de sus acciones y desapareciera de la vida pública. Javier se había negado, hasta que yo quedé embarazada. Fue entonces cuando Rafael apretó la soga. Le dijo que si se quedaba, reconocía al niño o intentaba siquiera contactarme de nuevo, él enviaría anónimamente las pruebas a la fiscalía. Cárcel para Javier en escándalo público para la familia. Ruina financiera total. Pero si Javier desaparecía en silencio, Rafael guardaría el secreto para siempre y se aseguraría de que la familia me culpara a mí, protegiendo así su preciada reputación. Javier había elegido el exilio. Había empacado una mochila, retirado efectivo y cruzado la frontera esa misma noche, dejando todo, incluyéndome a mí, atrás. Los documentos incluían una copia de una carta que había escrito el día que se fue, dirigida a mí, pero nunca entregada. En ella vertía todo su amor, su terror, su certeza de que quedarse nos destruiría a todos. Había elegido protegernos a mí y a nuestro hijo nonato de la tormenta que Rafael desataría. Había elegido dejar que el mundo lo creyera un cobarde antes que arriesgar exponer la sangre en sus manos y al monstruo en que se había convertido su hermano. Las últimas páginas revelaban lo que pasó después. Javier se había establecido en un pequeño pueblo rural de México bajo un nuevo nombre. Trabajaba en construcción, la única habilidad que conocía menos, y enviaba giros de dinero anónimos cada mes que de alguna forma siempre llegaban a mi cuenta, sin remitente. Rafael descubrió las transferencias años después y las cortó. Pero para entonces el daño a mi vida ya estaba hecho. El abogado que una vez me ofreció dinero para callar, en realidad había intentado, a su torpe manera, advertirme. Luis, el viejo empleado, había arriesgado todo al darme esa nota, porque había escuchado a Rafael reírse del asunto en una fiesta de la empresa. Me quedé sentada en el suelo de mi apartamento hasta el amanecer, con los papeles esparcidos a mi alrededor como hojas caídas, las lágrimas corriendo por mi rostro. Cada acusación, cada puerta cerrada, cada insulto susurrado había sido orquestado por un solo hombre para proteger su imperio y castigar a su hermano por atreverse a amar a alguien fuera de su control. La familia que había destruido mi reputación había estado encubriendo a un asesino y a un manipulador todo el tiempo. El cierre llegó en pedazos, no en un gran momento dramático. Nunca confronté a Rafael. Algunas verdades son demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. En cambio, contraté a un investigador privado que confirmó que Javier estaba vivo, trabajando en silencio, sin levantar sospechas. ¿Nunca se había vuelto a casar? Nunca tuvo otros hijos. Llevaba nuestra historia como una cicatriz que se negaba a dejar sanar. El investigador me entregó un último objeto, y no fotografía reciente tomada desde lejos. Javier de pie, afuera de una casa modesta, mirando el horizonte, con los mismos ojos atormentados que recordaba. En su mano sostenía un pequeño marco con una foto de Mateo bebé, la que yo le había enviado, desesperada, a su antigua dirección años atrás. Nunca intenté contactarlo. Algunos exilios se eligen por amor, y por fin entendí la profundidad de su sacrificio. En cambio, quemé todos los documentos, excepto la carta de Javier, que guardo bajo llave en una caja fuerte para cuando Mateo sea lo suficientemente mayor para entender. Le conté la verdad a mi hijo de la forma más suave que una madre puede a su padre. Nos había amado a los dos, más de lo que jamás sabríamos. Y a veces lo más valiente que puede hacer un hombre es alejarse para mantener a su familia a salvo.